Soy Carmen, una mujer de 27 años y vengo de una familia muy unida. Mis padres médicos de profesión los dos, siempre se preocuparon por darme a mi hermano Esteban y a mí todo lo necesario para poder vivir en un hogar amoroso y económicamente estable. Esto debido a que ellos venían de familias humildes. Mi hermano 3 años menor que yo, siempre fue el protegido por mis padres y por mí. Hace 2 años Esteban comenzó una relación con Karina, una chica compañera en su carrera, y ella fue muy amable con mi familia. El día que la conocimos, que por cierto fue el cumpleaños de nuestro padre. Yo por mi parte tengo una relación de 5 años con José y desde hace 1 año y medio estamos comprometidos. Somos una pareja estable, siempre con la suficiente confianza como para decirnos lo que nos afecta y en todos los planes que teníamos contemplados para el futuro, así como cuando algo nos molestaba el uno del otro. José tiene un empleo muy estable, se desempeña como analista de datos en una empresa que ha iniciado poco a poco, pero que ha ganado renombre. El día del cumpleaños de mi papá estaba invitado como mi acompañante, a pesar de que era una reunión meramente familiar, puesto que mis padres lo adoraban, ya que él siempre ha sido amable con todos y de carácter dócil. Al principio todo parecía normal, pero hace 7 meses mi hermano Esteban nos dio la noticia de que sería padre junto a Karina, y en ese momento mis padres y yo nos alegramos mucho puesto que, aunque no estaban casados ni comprometidos, nos alegraba la idea de tener un bebé en nuestra familia. Desde ese momento que nos dieron la noticia, el cambio que tuvo José hacia mí se hizo por demás notorio ante todos, tanto que inclusive mi familia lo había notado. José decía que era por la carga de trabajo, ya que la empresa estaba teniendo un crecimiento significativo y por ende él quería apoyar, para así tener un puesto como jefe analista. De nuestro compromiso yo me empecé a hacer cargo de todos los preparativos, pues dejaba a José sin cargos en ese aspecto. Teníamos la fecha de la boda 4 meses después del nacimiento del bebé de Esteban y de Karina. Por fin se llegó el día del nacimiento del bebé y todos estábamos muy felices. Todo transcurrió sin contratiempos y llegó un hermoso niño, pero cuando fue mi turno de pasar a conocerlo, me di cuenta que era más que evidente que no tenía rasgos parecidos a mi hermano Esteban, ni a nadie de nuestra familia. Ese día José fue el único que no entró a conocer al bebé, pues había avisado que estaría demasiado ocupado en casa. José estaba más distante y distraído de lo normal, pero yo seguí confiando en su palabra y en lo que me decía, por la confianza que existía, así que lo dejé pasar. Durante 1 mes yo no visité a mi hermano ni al bebé, pero hace 15 días, cuando fue presentado a los demás miembros de la familia, en una pequeña reunión que había organizado Esteban y Karina, en casa de mis padres, decidí acudir. Cuando mi madre me pidió sostener al pequeño bebé, fue en ese momento cuando lo descubrí. El parecido familiar que yo le había encontrado era ni más ni menos que al de mi prometido José. En ese momento sentí como si mi alma se saliera de mi cuerpo, pues era más que evidente que no solo yo lo había notado, sino que también mi madre. En ese momento le entregué el bebé a Esteban y mi madre me apartó de todos y solo me dijo: «¿Lo notaste?». Asenté solo con un movimiento de cabeza, y le dije que tenía que salir de ahí. Así que me dirigí al lugar de trabajo de José, ya que casi era su hora de salida. No le hablé por teléfono. Cuando lo vi salir, desde mi auto, ya que lo estaba esperando en el estacionamiento, le hice un movimiento con la mano para hacerle saber que se acercara hacia mí. Con cada paso que daba al dirigirse hacia mí, veía cómo cambiaba su rostro, sus facciones se desencajaban, como si ya supiera lo que había pasado. Cuando estuvimos frente a frente solo le pude decir: «¿Por qué?». Él solo negaba con un movimiento de cabeza. Me dijo: «Tenemos que hablar», así que nos dirigimos hacia el parque más cercano. Guardé silencio en el trayecto. Después de unos minutos de silencio comenzó a decir que Karina lo había contactado por redes sociales para pedirle asesorías acerca de su empleo, que todo había comenzado como una conversación normal. Pero cada conversación y esas charlas se fueron haciendo más profundas. Primero por mensajes, después desde el día que asistió Karina a la asesoría con José en persona, se empezaron a frecuentar, tomando cafés o salidas a comer de vez en cuando. Entonces ocurrió que sus encuentros se hicieron más íntimos hasta que Karina había quedado embarazada, pero no sabía de quién, si de mi prometido José o de mi hermano Esteban. Karina le comentó que hasta que el bebé naciera, si José así lo decidiera, harían una prueba de paternidad, a lo que él siempre se negó. En ese momento me puse de pie, di la vuelta y comencé a caminar hacia mi auto. José se quedó ahí gritándome que habláramos, que lo podríamos arreglar.
Yo solo subí a mi auto y conducí de regreso a casa donde seguía la reunión. Llegué y esperé por más de media hora, decidiendo si era prudente que mi hermano se enterara en ese momento. Después de pensarlo bien, bajé, caminé hacia la puerta y con mis manos temblorosas por todo lo que había ocurrido, y por la adrenalina que recorría mi cuerpo, abrí la puerta de la habitación. Casi sin pensarlo, caminé directo a Karina. Ella solo me observaba de pie sin moverse. Cuando la tuve frente a mí, le dije: te dimos la confianza, te abrimos las puertas de esta casa, de esta familia. En ese instante llegó mi hermano Esteban. Se acercó hacia nosotras, confundido por mi tono de voz, ya que estaba empezando a hablar cada vez más alto, preguntando: ¿pasa algo? Y así sin pensarlo le dije: ese hijo no es tuyo, es de José mi prometido, ellos están teniendo una relación desde hace meses. ¿Acaso estás tan ciego que no has notado el parecido? Karina solo lloraba y decía que había sido un error. Yo solo aparté a mi hermano y él solamente le dijo a Karina: por favor vete. Ella en silencio tomó al niño y salió de la casa. Todos los invitados se fueron. Solo quedamos mis padres, Esteban y yo. Mi hermano me abrazó con fuerza, diciéndome que lo sentía mucho, que él no sabía nada. Estuvimos consolándonos el resto de la noche el uno al otro, junto con mis padres dándonos apoyo por todo lo ocurrido, como ellos siempre lo hacían. Karina y José no solo destruyeron una familia con su traición, pero al final éramos más fuertes que eso. Al amanecer e ir a casa, José ya se había marchado y yo solo me quedé con los preparativos de lo que sería nuestro matrimonio. Por su parte, Karina había regresado a casa con sus padres. Ya han pasado 5 meses desde que mi hermano y yo nos enteramos de todo. Hemos estado asistiendo a terapia y ya nos encontramos un poco mejor. Nos hemos enterado por amigos en común que José y Karina se comprometieron y se casarán en 2 meses, como si nada hubiera pasado.